Bien, en esta ocasión vamos a revisar las librerías NumPy. NumPy es una librería que se especializa en gestionar grandes volúmenes de datos. Para eso utiliza una estructura denominada array, siendo esta una colección, digamos, de elementos unidimensionales, en este caso sería un vector, bidimensionales, ahí sería una matriz, ¿no? Tridimensionales sería un cubo, y en general con NumPy podemos trabajar con vectores multidimensionales. ¿Ya? Ahora, ¿en qué se diferencia de la colección lista que tiene Python? Recuerden que lista es el tipo nativo para manejar colecciones en Python. Las operaciones que hacemos con NumPy son hasta 50 veces más rápidas que las operaciones que se hacen con las listas. Es por esa razón que se usa mucho esta librería NumPy cuando se va a trabajar con grandes volúmenes de datos. Tanto es así que Pandas, que es una librería especializada en la gestión de datos, por dentro usa NumPy como estructura de datos para almacenar esa información. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, vamos a ver cómo usar esta librería. Bueno, para usar esta librería tenemos que importarla. ¿Sí? Vamos a ver primero los arreglos unidimensionales. Así que acá los arreglos, vamos a ver que son los arreglos unidimensionales también denominados vectores, ¿no? Vectores. La característica de estos vectores es que requieren un índice para acceder a los elementos, a sus elementos. Listo. Bien. Entonces importamos la librería NumPy y el alias que se le suele asignar es np de NumPy, ¿no? Bien, entonces en esta librería tenemos una función que se llama array y con esa podemos crear un arreglo. Vamos a poner primero un vector. ¿Sí? Entonces hacemos np.array y como parámetro recibe la colección de elementos con las cuales va a formar el arreglo. Le puedo pasar una lista, por ejemplo, con estos elementos, ¿no? Entonces le paso esta lista y con eso creamos un vector. ¿Sí? Vamos a imprimir el vector y vamos a ver qué tipo de dato le asigna Python a este arreglo. Entonces, como ven, NumPy utiliza una estructura que se llama NDArray, que sería el n-dimensional array, ¿no? Arreglo n-dimensional, en este caso, el de una dimensión. Cuando hablamos de índice, significa que para acceder a cada elemento del arreglo, lo podemos acceder mediante un índice, pues, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver el recorrido del arreglo. Recorrido por índice. Con lo cual sería el acceso indexado, ¿no? Entonces, podemos seguir usando la función len para saber cuántos elementos tiene el vector. ¿Sí? Y podemos hacer lo siguiente. Vamos a mostrar los elementos del vector. ¿Sí? Entonces acá vamos a decirle vector y ahí vamos a ponerle su posición y vamos a poner el valor que tiene. Entonces, vamos a usar la función format
para reemplazar. Entonces, en el primer elemento vamos a poner el valor de i, o sea, su índice, y como segundo elemento el valor del vector. Vector, corchete, i. Entonces, como pueden ver, ¿no? Estos vectores inician en 0 nuevamente y estamos accediendo a cada elemento, ¿no? ¿Qué más? Este vector también ya es un iterable, por lo que puedo iterar con for, sin necesidad de tener un índice. Iteración, ¿no? Iteración de la regla. Eso quiere decir que lo puedo iterar así, ¿no? Para cada dato que está en el vector, de frente muestro el dato. Ahí está, ¿ves? Sí. Entonces ahí estamos viendo que este arreglo, al igual que la lista, me permite acceso indexado, ¿no? Comenzando también con el índice 0, y también puedo iterar el arreglo. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver los arreglos bidimensionales. O serían, bueno, acá sería arreglo unidimensional, ¿no? Unidimensional. 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 Okay, listo. Ahora vamos a crear los arreglos. En realidad no quería crear este texto, esta sección, sino esto como texto. Vamos a poner así. Y acá solamente lo vamos a denominar arreglos. Listo. Entonces acá tenemos los arreglos unidimensionales. Ahora vamos a ver los arreglos bidimensionales. Bidimensionales. ¿No? Y bueno, los arreglos bidimensionales son las matrices. La característica de las matrices es que requieren dos dimensiones para acceder a sus elementos. Bien, vamos a poner con código, a probar con código. Importamos la librería. NumPy, ASENPy. Y vamos a crear la matriz. Igual ya invocamos a la función array. Y acá tenemos que darle una lista de listas. Con la cual estaríamos dando una matriz. Vamos a darle una lista de 2 filas y donde cada fila va a tener 5 elementos. ¿Sí? Vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Ahí tenemos nuestra matriz. Ustedes van a notar la diferencia rápidamente cuando lo imprimamos. Entonces ahí ustedes ven que ya en efecto se muestra como una matriz, pues, ¿no? De 2 filas por 5 columnas. ¿Sí?
Igual podríamos hacer el recorrido por índice, con lo cual vamos a usar los dos índices. Ahí están las dos dimensiones. Y ahí iríamos para cada fila que está en la matriz. Eso nos estaría devolviendo cada fila de la matriz, ¿no? Y para cada columna que está digamos, en matriz fila. Entonces ahí tenemos ya la fila y la columna, serían los índices. ¿Sí? Un momentito. Entonces fila y columna nos estaría devolviendo exactamente los valores que requerimos para acceder a las dimensiones de esta matriz. Entonces vamos a ver cómo le damos forma a esto. Acá vamos a poner matriz. ¿Sí? Ahí vamos a reemplazarlo por la fila. Vamos a ponerle acá la columna. Y acá le vamos a poner el valor que tiene. Y entonces ahí vamos a reemplazarle por la fila, la columna y la matriz, fila, coma, columna. El resultado de eso vendría a ser el acceso indexado, ¿no? Entonces estamos usando los dos índices para acceder a cada elemento de la matriz. ¿Ok? Igual podemos hacer el recorrido, pero usando la iteración, ¿no? Doble iteración sería. Ya sabemos que el arreglo es un elemento iterable, entonces le puedo decir para cada fila de la matriz, ¿sí? Y le decimos para cada dato en la fila. Ahí no tenemos, de frente accedemos a los datos, no hay índice, ni fila, ni columna, sino que de frente el dato. El resultado acá está, ¿no? Estamos accediendo a cada elemento de la matriz, iterándolos, ¿no? Dado que el arreglo de NumPy ya es un iterable. ¿Qué más? Podríamos probar, por ejemplo, el definir un cubo también, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver un arreglo de 3 dimensiones. Entonces, este sería un cubo, ¿no? Y va a requerir, si acá requeríamos 2 dimensiones en la matriz, en el cubo vamos a requerir 3 dimensiones. A los elementos. Bien. Entonces, un cubo sería como si fuese una colección de matrices, ¿no? Un cubo sería una colección de matrices.
Entonces, cuando definamos el cubo, tendríamos que considerar eso, ¿no? Que sería una lista de matrices. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Sí? Entonces, este sería la lista. A continuación tendría que definir matrices. Entonces, una matriz es filas y columnas. Entonces, a ver, eso vendría a ser una primera matriz vacía, coma, y acá definimos la segunda matriz. ¿Sí? Entonces, vamos a decirle acá, en la primera matriz vamos a poner dos filas. No sé si no vamos a poner así, 10, 11, acá 20 y 21. Y en la segunda matriz vamos a ponerle 100, 101 y 200 y 201. Entonces tenemos una lista con dos matrices. Cada matriz tendría dos filas y dos columnas. Quizás para diferenciarlo hay que añadirle una columna más, ¿ya? Sería 10, 11, 12, 20, 21, 22, 100, 101, 102, 200, 201 y 202. Bien, entonces tiene tres dimensiones. ¿Cómo sabemos que tiene tres dimensiones? Fíjense cuántos corchetes estamos requiriendo para abrir y cerrar. Tres para abrir y tres para cerrar. Vamos a imprimir este cubo. Entonces ahí está, ¿no? Esta sería nuestra primera matriz. Esto sería nuestra segunda matriz. Y todo esto vendría siendo el cubo, ¿no? Sí. Igual, si quisiera hacer acceso indexado, pues como requiero tres dimensiones, necesitaríamos tres iteraciones. Ahora vamos a ver. ¿Sí? De manera similar. Recorrido por índice, le vamos a dar. Bien. Entonces, vamos a hacer ahí, ya no solamente requerimos fila y columna, sino también matriz, ¿no? Va a ser M. Range de len de el cubo. Y eso nos daría cuántas matrices tiene este cubo. Luego, para cada fila, vamos a poner así, para cada matriz. Para cada fila in range, ¿no? Ahí diríamos cubo, matriz. Eso nos estaría devolviendo cada fila de la matriz. Y ahora, tenemos para cada columna in range. Acá nos faltaría el len, ¿no? Len. Entonces ahí, para cada
Ahí le damos la matriz y le damos la fila. Tendríamos la matriz fila columna, ¿no? Entonces, vamos a imprimir. Acá el cubo va a tener 1, 2, 3 dimensiones. Y acá su valor, que sería el cuarto. Ok, a esto le aplicamos format. Entonces vamos a pasar la matriz. Va a ser un número, ¿no? La fila de esa matriz y la columna de esa fila. Y por último, el dato requerido, pues, ¿no? Que sería matriz, coma, fila, coma, columna. A ver, vamos a ver. Ajá. Tuple index out of range. A ver, ¿dónde estaría fallando esto? 0, no, esto sería 3, acá me equivoqué. Perdón, acá sería 3, no 4. Ya. Entonces, acá está, ¿no? De la primera, de la primera matriz, la primera fila, el primer elemento sería 10, lo cual está bien, ¿no? La primera matriz, primera fila, segundo elemento, 11, y así sucesivamente. Hasta llegar, ¿no? A la última matriz, la última fila, último elemento, que sería el 202. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué más? Bien, yo puedo saber, dado, acá es un ejemplo de, estamos creando una estructura de hasta 3 dimensiones, pero podríamos crear estructuras de n dimensionales. Solo que sería un poco complicado imaginar una estructura de 4 dimensiones o más, ¿no? Si con 3 ya como que terminamos de darle forma a un cubo, pero de ahí, ¿qué forma le daríamos a una estructura de 4 dimensiones? Sería una lista de cubos, ¿no? Bueno, en fin, se puede crear arreglos n-dimensionales. ¿Y cómo sabríamos cuántas dimensiones tiene un arreglo y de qué tamaño son esos arreglos? ¿Sí? Entonces, eso lo podemos saber. Hay unas funciones que me permiten obtener esa información, ¿no? Dimensiones y tamaños de los arreglos en NumPy. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a probar. Ya. Vamos a declarar las variables que hemos usado acá. Vamos a comenzar con el cubo, perdón, con el vector, ¿sí? Ahí tenemos el vector. Después nuestra matriz. ¿Dónde está nuestra matriz? Acá está. Y ahora nuestro cubo. Ya. Ok. Entonces, vamos aparte de eso, vamos a declarar un escalar, o sea, un arreglo de un solo elemento. Ahora voy a pasar una colección, sino un dato simple, ¿no? No sé, 10, por ejemplo. Entonces tenemos acá los 4 elementos de prueba, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a probar.
Vamos a empezar con el vector. ¿Ok? O con el escalar. El escalar, vamos a imprimir. Entonces imprimimos el escalar. Ahí está, ¿no? El número 10, tal cual lo conocemos. Ahora, el array tiene una propiedad que se llama shape, que te dice el tamaño. Entonces vamos a imprimir shape. Y además, también tiene una propiedad que te dice de cuántas dimensiones es. ¿Sí? Y la propiedad se llama enedin. Entonces, vamos a ponerle el tamaño, o sí, el tamaño. Y acá le vamos a poner las dimensiones. Vamos a probar. Ok, no tiene tamaño porque es un solo elemento y sus dimensiones es 0. No requiere un índice, ¿no? Para acceder a sus elementos. Vamos a hacer lo propio, pero ahora, a ver, con el vector. Vamos a mostrar el vector. Entonces acá sería vector, vector. Entonces, fíjense, el vector dice que tiene 5 elementos, lo cual es cierto, y tiene una sola dimensión, lo cual es cierto, un solo índice, requeremos un solo índice. Hacemos lo mismo con la matriz. Mostramos la matriz. Y acá le decimos matriz, matriz, y aprovechamos para hacer lo propio con el cubo. Cubo. Ya, entonces, fíjense en la matriz, el tamaño me dice 2 por 5, ¿no? Está bien, 2 filas por 5 columnas, lo cual está bien. Y me dice que requiero 2 dimensiones. Claro, requiero 2 índices. Uno para las filas y otro para las columnas. Y el cubo, ¿qué me está diciendo? El cubo me dice 2 por 2 por 3. O sea, 2 matrices donde cada matriz tiene 2 filas y cada fila tiene 3 columnas. Acá están las 2 matrices, cada matriz con sus 2 filas y cada fila con sus 3 columnas, ¿no? Y acá me dice que requerimos 3 dimensiones para acceder a cada elemento, ¿no? Con lo cual, ahí nos queda claro la diferencia, ¿no? Entre el tamaño y la dimensión. La dimensión es cuántos índices voy a requerir para acceder a los elementos de ese vector, ¿no? Ok. ¿Qué más podemos hacer con NumPy? Puedo crear yo un arreglo y después puedo cambiarle las dimensiones del arreglo, ¿sí? Veamos un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a redimensionar arreglos. Bien, entonces, nuevamente import numpy as np. ¿Sí? Y nos vamos a crear un vector. A ver. numpy.array
Vamos a crear un vector de 9 elementos. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bien. Entonces, imprimimos esto. Y ese vector le podemos decir, a ver, muéstrame el shape. Y nos va a decir que es 9 elementos. ¿Sí? 9 elementos. Después yo le puedo convertir eso hacia una matriz. Le puedo decir, ok, vector, redimensionate. Y ahí tiene un método que se llama reshape. ¿Sí? Y le decimos, ok, una de 3 por 3. Ok. Y a ver, vamos a mostrar ahora la matriz. Matriz.shape. Entonces, fíjense, esto que teníamos como un vector, ahora lo tenemos como una matriz, usando la propiedad, o perdón, el método reshape. Y le estoy indicando que sean 3 filas por 3 columnas, ¿no? Y automáticamente me da esto. Y acá están, el tamaño 3 por 3. 3 filas donde cada fila va a tener 3 columnas. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer en un arreglo? Podemos hacer búsquedas en un arreglo, al igual que hacíamos en la lista. Pero acá funciona de manera un poquito diferente. Vamos a ver. Buscar elementos en un arreglo. Independientemente de qué tipo de arreglo sea, ¿no? Si es unidimensional, bidimensional o n-dimensional. Vamos a definir un vector. Y, a ver, vamos a poner números así aleatorios. Vamos a poner algunos duplicados. 10 por acá, ahora vamos a duplicar el 80, por ejemplo. Por acá ponemos el 13 y el 17. ¿Ya? Entonces ahí tenemos datos así aleatorios. Vamos a imprimir como referencia el valor que tiene este vector. Listo. Entonces, para buscar con un vector usamos el método where. Entonces le voy a decir, a ver, el resultado de la búsqueda, le digo, vector, dame todos los elementos. ¿Sí? Perdón. NP, ¿no? NP, dame todos los elementos que en este vector tengan el valor, a ver, 17. ¿Sí? Y mostramos el resultado. Bien, vamos a ver. Igual, ¿no? La comparación, recuerden, en Python es igual. Ya. Entonces, ¿qué me está acá? Este print me está mostrando el vector tal cual lo conocemos. Y acá, ¿qué me está retornando? Me está retornando un arreglo con las posiciones donde esta consulta encontró al número 17. Entonces, fíjense acá, el 17 está 2 veces, ¿no? En la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
Por eso que nos ha retornado 3 y 11. Un arreglo con esos tres valores, porque son las posiciones donde lo ha encontrado. ¿Sí? Este es un ejemplo de una búsqueda, por ejemplo. Estoy diciendo, dame todos los elementos que en el vector tengan el valor 17. Ese tipo de búsquedas no podíamos hacerla con la lista, por ejemplo, del vector, ¿no? De Python, perdón. Pero sí con un vector. Veamos otra consulta. Me puedo decir, a ver, dime en qué posiciones están los pares. Entonces le puedo decir, a ver, los pares, ¿cómo haría para identificar un par? Le digo, a ver, dame todas las posiciones, ¿no? Donde cada elemento del vector dividido entre 2, el módulo sea 0. Y esto, a ver, me va a decir en qué posiciones se encontró los pares. Entonces, a ver, sería mejor los impares, ¿no? Porque son más pocos. No hay forma de comprobar. Los impares, ¿no? Sí. Bueno, hay forma de comprobar, pero más larga, ¿no? Más rápido. Acá sería 1, pues, ¿no? Ya. Entonces me dice que, a ver, vamos a poner acá el resultado. Estas son las posiciones en donde encontró 17. Y estas serían las posiciones en donde encontró impares. Entonces, en la 3 dice, a ver, 0, 1, 2, 3, correcto. Después en la 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la 13. Y después en la 11, la 17. Está bien, ¿no? Entonces, en esas tres posiciones he encontrado números impares. ¿Sí? Bien. Entonces ya saben cómo hacer búsquedas con el método where, ¿no? Con la función where de NumPy. ¿Qué más tiene NumPy? Al igual que la lista, NumPy también puede ordenar los arreglos. A ver, import NumPy a CNP. Estoy acá. Esta. Ya, acá, ordenar un arreglo. Vamos a usar este mismo arreglo como ejemplo. ¿Sí? Y vamos a tener otro arreglo ordenado y para eso usamos el método sort y le pasamos el vector. Entonces vamos a imprimir el vector original y vamos a imprimir el vector ordenado. Ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, esas son algunas características de esta librería NumPy, ¿no? El trabajar con arreglos. Bien. Ahora, NumPy no solamente te permite trabajar con arreglos. Hemos visto todos los elementos de los arreglos.
Ok. Hemos visto las operaciones, hemos visto las búsquedas, el ordenamiento. En este caso, NumPy también tiene métodos para generar números aleatorios. ¿Sí? Y estos métodos son usados, por ejemplo, para representar los experimentos aleatorios que hacemos en estadística, ¿no? Y para generar, por ejemplo, muestras para ver las distribuciones normales, las binomiales, etcétera, ¿sí? Entonces, a continuación, vamos a ver generación de datos aleatorios, ¿sí? Con NumPy. Vamos a hacerlo mediante ejemplos en lugar de revisar la teoría también. Entonces, voy a crear otra sección acá. Y cerramos esta sección de arreglos, ¿sí? Entonces, en esta sección vamos a ver generación de datos aleatorios. Bien, ahí quizás un poquito de un repasito rápido de cómo estadísticamente podemos clasificar los datos, ¿no? Recuerden, en estadística hay una clasificación primaria que podríamos trabajar como los datos se clasifican en variables cualitativas y variables cuantitativas, ¿no? Y dentro de las variables cuantitativas podemos trabajar con variables discretas y variables continuas. Entonces, cuando generamos datos aleatorios, deberíamos saber qué tipo de dato vamos a usar para hacer el experimento aleatorio o el experimento estadístico, ¿no? Si son variables discretas, son números enteros sin decimales, y si son variables continuas, son números con decimales, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con variables discretas, ¿sí? Entonces, acá, datos aleatorios, no datos. Listo. Entonces, comenzamos con variables discretas. Bien. Para generar los números aleatorios, importamos una librería de NumPy que se llama random, ¿sí? Y igual le podemos poner un nombre corto, RND, por ejemplo, de random. Y yo puedo generar un dato aleatorio simple, por ejemplo, una edad. Y le digo, ok, genérame un dato aleatorio. Y para eso tenemos una función que se llama runInt, ¿no? De generar número aleatorio. Así. ¿Sí? Y acá la damos hasta los 100 años, por ejemplo. Vamos a imprimir la edad. Fíjense, me generó un número 48, ahora me genera el 90, ahora me genera 65. Entonces, como ven, va cambiando, ¿no? Ahora yo le puedo decir que me genere un número entre un rango. Acá es desde hasta 100, ¿no? Yo le puedo decir entre un rango, por ejemplo, le puedo decir que me genere una nota aprobatoria. Aprobatoria. Consideremos que la nota aprobatoria va a estar entre 11 y 20. Entonces le puedo decir RND de random. Ese es el alias. A ver. Vamos a quitarle esto.
Hay que usar el alias que hemos definido acá, ¿no? Entonces ahí le decimos run int y le puedo decir, a ver, genérame entre 11 y 20. Nota probatoria, ¿no? Entonces me genero, por ejemplo, 14. Entre 11 y 20. Si corro otra vez, nuevamente 14, 16, 16, 15, 12, 13. ¿Vieron? Entonces, hay dos maneras de generar números aleatorios, ¿no? Poniéndole un límite o poniéndole un rango. Ahora, puedo generar también varios datos aleatorios, ¿no? Por ejemplo, vamos a generar un experimento chiquito acá. Experimento, le decimos seleccionar 100 personas al azar, ¿no? Al azar y preguntarle su edad. ¿Y cómo generaríamos esas 100 edades? Pues las podríamos generar de esta manera. Importo a la librería, ¿sí? Y le digo, edades de las personas va a ser igual a random.run_int. Le digo edades, no sé, hasta cuánto puede vivir una persona. Vamos hasta los 110 años. Hasta 110 años. Y acá le digo, genérame, ¿no? Un vector de 100 elementos. O sea, 100 datos. Entonces ahí están las 100 edades de las personas, ¿no? Entonces con eso, por ejemplo, habríamos representado un experimento. Esto si fuese, si lo queremos en un arreglo. Es un arreglo de 100 elementos. Pero también puedo decirle, por ejemplo, que me generen una matriz. Matriz de edades, por ejemplo. Y le digo, genérame. Ya no en un vector de 100, sino en una matriz de 10 por 10. Y le doy print a la matriz. Entonces ahí, como pueden ver, me ha generado una matriz, ¿no? De 10 filas, donde cada fila tiene 10 columnas y que representan las edades de esas 100 personas, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso, por ejemplo, así generamos números aleatorios. En este caso usamos variables discretas, o sea, variables enteras. Podríamos hacer también para variables continuas. Entonces, a ver, vamos a poner acá variables continuas. Variables continuas. Sí. Una variable continua es una variable con decimales. ¿Sí? Entonces, ahí igual usamos esta librería. ¿Y cómo genero un dato aleatorio continuo? Random tiene una propiedad, perdón, un método que se llama rand. Y eso te genera un valor continuo entre 0 y 1.
¿sí? Entonces, cada vez que corro me va a dar un decimal diferente, ¿no? Entonces, con eso podríamos generar ah, datos aleatorios, ¿no? Ahora, yo puedo combinar eh, los pesos. Puedo combinar, por ejemplo, variables, la generación de variables aleatorias continuas con discretas para generar números mayores a cero con decimales, ¿no? Por ejemplo, si me dijeran, eh, genérame de manera aleatoria el peso de una persona, entonces yo podría hacer así. Peso va a ser igual a random, ¿no? A randint. O sea, ¿cuánto será el peso de un bebé al nacer? Supongamos 1 kilo, ¿ya? Entre 1 kilo y ¿cuánto sería el máximo de kilos de una persona? No tengo idea, vamos a ponerle 250. Eso me daría la parte entera del peso. Y ahora con random le digo que me genere la parte decimal. Entonces, por ejemplo, 70.60, 79.60, corro otra vez, 233 kilos.79, 143.51, 114.36, 37.99, ¿no? Entonces, así podríamos combinar la generación de números enteros, ¿no? O discretas con generación de números continuos o decimales, ¿no? Para generar el dato que ustedes quisieran. Bien. Igual podríamos decirle a cada random que me genere, por ejemplo, un grupo de números aleatorios, ¿no? Le puedo decir, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño experimento. ¿Sí? Ok. Generar una muestra de 100 datos de una variable continua. Entonces, ahí hacemos eso. Y la muestra sería, invocamos a la función rnd.ran y damos 100. Y ahí está. Ahí están los 100 elementos, ¿no? Bien, esa es una manera de generar datos aleatorios, ya sea para variables continuas o para variables discretas. ¿Sí?
Ahora vamos a seleccionar datos de manera aleatoria, que es otra manera. Así que vamos a crear otra sección. Aleatoria. Entonces, acá sí, como hay que seleccionar datos, ya inclusive podríamos hacer la generación de datos ya no solamente cuantitativos, sino también cualitativos. ¿Sí? Vamos a ver. Bien, entonces, vamos a importar a la librería random. ¿Sí? Y, por ejemplo, el experimento, por ejemplo, podría ser lanzar un dado al azar y anotar el resultado, ¿no? Lo vamos a poner como un experimento. ¿Qué pasó? Experimento. Lanzar un dado y observar el resultado. O sea, vamos a generar un valor al azar entre 1 y 6. Entonces ahí le podríamos decir dato es igual o resultado, ¿no? Es igual a random.choice y ahí le doy las opciones. Y le decimos print resultado. Entonces lancé el dado y me dio 5. Vuelvo a lanzar el dado, me da 2. Otra vez lanzo el dado y me da 3. Este choice también se puede usar no solamente sobre variables numéricas, sino también sobre variables no numéricas. Y con eso podríamos generar datos cualitativos, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear otro experimento. Ok. Escoger al azar un color. Ese es el clásico experimento de que en una bolsa tienes pelotitas de diferente color y sacas uno al azar y ves el resultado, qué pelotita sacaste, ¿no? Eso podríamos emularlo con algo parecido a esto de acá. En lugar de darle los valores del dado, le damos los colores, pues. Por ejemplo, rojo, blanco, negro. Entonces, ok, puse la mano y saqué el blanco, ¿no? Lo regreso, ahora saqué el rojo. Lo regreso, ahora saqué el negro. Y así, blanco. Entonces estoy generando datos de manera aleatoria, ¿no? A través de, o usando la función choice. Ahora, con choice también puedo decirle que me genere una cantidad de experimentos. Por ejemplo, acá mismo, lanzar un dado 10 veces, ¿sí? Y anotar el resultado.
Entonces, ¿cómo hacemos eso? Importamos la librería. Y le digo experimento. Es igual a esto de acá, que sería lanzar el dado. ¿No? Y ahí le digo, y devuélvemelo en un vector de tamaño 100. Y ahí está, ¿no? Ahí está los 100, o 10, ¿no? 10 veces, no 100, 10 veces. Ahí está. Los lanzamientos del dado, ¿no? Sí. Ahora, también podemos asignarle una probabilidad a cada elemento, ¿sí? Y para eso usamos, en estadística, recuerdan, la probabilidad de éxito era P, ¿no? Y podemos darle ese parámetro P al momento de generar los datos. Entonces vamos a ver otro experimento. A ver, el experimento en realidad era este de acá, escoger al azar un color. ¿Sí? Escoger colores al azar. Con factores de probabilidad, ¿no? Probabilidad. Bien, entonces vamos a ver esto. Ok, y le voy a dar las probabilidades de cada uno de ellos, ¿no? Eso es, ese parámetro se llama P porque en estadística también se llama P, ¿no? La P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso. Entonces, para el rojo le voy a decir, tiene una probabilidad del 50%, el blanco tiene una probabilidad de 25% y el negro tiene una probabilidad de 25%. Vamos a ponerle 30 y 20, ¿ok? 30 y 20. Ahí están las probabilidades. Entonces tenemos más probabilidad de que salga rojo. En este caso salió negro. A ver, la primera vez rojo, segunda vez rojo, tercera vez rojo, cuarta vez rojo. Sale más rojo porque le hemos puesto más probabilidad, ¿no? Entonces podemos manejar las probabilidades ahí. ¿Sí? Igual podemos decirle acá, por ejemplo, que haga lo mismo, pero el experimento que consiste en anotar el resultado, ¿no? 5, por ejemplo, 5 veces, ¿no? Hacer este experimento 5 veces. Entonces acá simplemente le digo size igual 5. Entonces, de las 5 veces, rojo salió 2 veces, negro 2 veces y blanco una vez, ¿no? Si otra vez le damos, rojo, rojo, blanco, blanco. Ahí están. Ahora sí, mira. Rojo, rojo, rojo. No más veces rojo que los otros dos. Bien, entonces, de esa manera podríamos trabajar con datos, con la generación de datos aleatorios con NumPy, ¿no? Bien.